elemento muy característico de Kafka es la mención de las calamidades de la existencia, algo que lo emparenta con el escritor francés del siglo XIX, Gustave Flaubert, de quien Kafka era asiduo lector. Para Flaubert, la única forma de lograr que la vida fuera tolerable era balanceándose lejos de ella, es decir, distanciándose de la vida, pero mediante un procedimiento que sería difícil de concretar. De ahí que se refiriera justamente a este acto de balancearse. Esta idea del balancearse lejos de la vida, como lo veremos en un momento, va a ser muy importante para comprender de qué se trata todo esto de la muerte aparente en Kafka. La escritura será para Kafka un acto que tiene el objetivo de hacer la vida soportable o vivible. Kafka dirá ya en sus diarios de juventud: no soy otra cosa más que literatura, y no quiero ni puedo ser nada más. Podemos observar en Kafka una especie de admiración, no por la literatura en general, sino por una forma muy específica de literatura. Aquella literatura que, dice Kafka, te afecta como si hubieras perdido a un ser querido, como si te introdujeran un cuchillo en el corazón y le dieran vueltas. Esa es la literatura por la que Kafka sentía una gran admiración. Y él va siempre a tratar de usar la escritura por lograr un efecto de este tipo en aquellos que lo leen. Esta forma de ver la escritura será una constante a lo largo de toda la vida de Kafka. A lo largo de su vida, él siempre verá en la escritura, en el acto del escribir, la posibilidad de, gracias a la escritura, encontrar una muerte liberadora, porque justamente la escritura será vista como este acto de balancearse lejos de la vida. Escribir es una forma de morir, como ya lo habíamos dicho en el video sobre la muerte y la literatura de Maurice Blanchot. Entonces, en Kafka, esta muerte que lo aleja de la vida será solamente posible gracias al acto del escribir. Y por eso es que Kafka le dedicará a este acto de la escritura los momentos más significativos de su vida. La muerte aparente se presenta para el espectador poco atento como una forma de muerte, pero en realidad no lo es. Quien alguna vez haya estado aparentemente muerto podrá contar sobre ello cosas terribles, pero no podrá decir nada acerca de cómo es después de la muerte. De hecho, nunca habrá estado más cerca de la muerte que ningún otro. Como un ejemplo, podemos tomar uno de sus escritos. En esta ocasión me referiré a un escrito, una novela corta que se titula En la penitenciaría. En este relato se nos cuenta la historia de un dispositivo, un aparato que es usado para ejecutar a personas que han sido condenadas por alguna razón. Este aparato habría sido creado por el viejo comandante. El viejo comandante es alguien que ya no se encuentra ahí. Ahora hay un nuevo comandante, y este nuevo comandante sería mucho menos eficiente, mucho menos conocedor de este aparato. El aparato mismo ha ido cayendo cada vez en una situación de mayor decadencia, está empezando a caerse en pedazos. Entonces llega un momento en el que el oficial, que es el encargado de llevar a los condenados al aparato para que ahí sean ejecutados, harto de toda la circunstancia en la cual él se encuentra inmerso, termina por él mismo colocarse dentro de este aparato para ser también ejecutado. Aquí hay que decir que normalmente quienes son ejecutados siguiendo un ritual
que tiene ciertos elementos que incluso podríamos decir son admirados por aquellos que están en el proceso de sufrir la ejecución. Pero cuando el oficial a cargo de operar el aparato se coloca a sí mismo en él para morir, el aparato de manera inesperada comienza a apuñalarlo, dándole una muerte violenta, una muerte que no tiene nada de extraordinario. Entonces, en este relato podemos observar cómo es que la muerte, que parecería ser algo mágico, algo rodeado de un halo de misterio, de repente se muestra para este oficial como algo completamente ordinario, como algo que no tiene verdaderamente absolutamente nada de excepcional. Lo único que podemos observar pues, es este comandante siendo ahí asesinado, su cuerpo ahí tirado. La muerte pues, se acaba mostrando simplemente como este cuerpo que queda ahí ya solamente para pudrirse. En su intento por acceder a una muerte que lo redima de esta vida mecánica que ha tenido en esta colonia penitenciaria, lo único que acaba obteniendo es su propia aniquilación. La única forma de apartarse de esta vida, el oficial la encuentra justamente en la liquidación de sí mismo. Y entonces en este relato podemos observar cómo es que mediante la escritura Kafka nos acaba mostrando el absurdo de esta vida, que por un lado no tiene ningún sentido, pero por otro lado también el absurdo de las respuestas que se buscan como solución a este absurdo de la vida. Y entonces, frente a esto, parecería ser que no tenemos ninguna opción. O por un lado nos conformamos con esta vida absurda de la cual parecería ser que no somos dueños, y esto es algo que podemos observar en múltiples relatos de Kafka, lo podemos observar en El proceso, donde K es llevado de manera interminable a lo largo de una serie de salas de juzgados, donde nadie parece poderle dar razón de por qué está siendo juzgado. O también lo podemos encontrar en el relato que ya habíamos también comentado aquí, Déjalo, donde una persona perdida en medio de la ciudad no recibe ninguna asistencia por parte de la policía que debería ayudarlo, e incluso la policía lo conmina a que abandone su intento de orientarse en la ciudad. O aquí en la colonia penitenciaria, donde el oficial a cargo de las ejecuciones trata de darle sentido a su propia vida aniquilándola para acceder a una forma más plena de existencia, pero esta solo concluye en un absurdo igual de absurdo o incluso posiblemente más que en el que él ya se encontraba sumergido. Aquí entonces cabe preguntarse qué opción queda cuando en un relato como el relato de la penitenciaria la vida humana parece estar entre dos formas de absurdo, o más que la vida humana, tal vez tendríamos más bien que decir la existencia humana se encuentra entre dos formas del absurdo. Por un lado, el de la vida humana, de esta vida ordinaria que parecería encontrarse arrastrada en medio de fuerzas que no la dotan de sentido, y por el otro lado, la muerte, que sería posiblemente el mayor de los absurdos. Entonces, entre estas dos posibilidades, la vida del escritor, así como se configura en Kafka, será la de un individuo que no se conforma con la vida ordinaria, necesita ir más allá de esta vida ordinaria, necesita darle fin a esta vida ordinaria, pero tampoco se hace ilusiones con respecto a la salvación o liberación que se podría encontrar en la trascendencia o en la aparente trascendencia que se encuentra en la muerte. Y entonces debería haber una tercera opción.
Y esta tercera opción será la de la muerte aparente. La muerte aparente entonces no sería ni esta vida ordinaria, pero tampoco sería la muerte. Es una vida que parece buscar la muerte, pero no alcanza a aniquilarse a sí misma, así como lo hace el oficial, sino que en este intento de huir de la vida ordinaria, así como huyen quienes parecen estar muertos, ¿sí?, se acaba dando la posibilidad de que en este acto de huida de la vida ordinaria o del apartarse de la vida ordinaria se abra otra forma de vida. El muerto aparente nunca estuvo más cerca de la muerte que ningún otro, sino que en principio solo ha experimentado algo especial, y lo que no es especial, la vida ordinaria, se ha convertido por eso en algo valioso. El muerto aparente se caracterizará por haber experimentado algo especial, pero algo especial que justamente será especial en la medida en la que le permita volver a la vida ordinaria y contemplarla, vivirla de una forma distinta. El muerto aparente entonces no será alguien que esté realmente muerto, sino solamente alguien que parecería justamente haberse ido del mundo, pero solo para volver a él. En el acto de transfigurar el mundo con las palabras se encuentra la posibilidad de volver a lo ordinario, pero un ordinario que ya no es en realidad el que era parte de esta vida absurda que se encontraba antes, sino de otra nueva, que podrá ser igual de absurda que la previa, que podrá, después de que el escritor se haya instalado en ella, tener cosas igual de absurdas que la anterior, pero en el acto de instalarse se abre una tensión entre lo viejo y lo nuevo que podríamos decir le da una cierta configuración a la vida humana. De hecho, de lo que se trataría la vida humana sería justamente de este instalarse entre diversos modos de lo absurdo. Y esto será visto por Kafka como algo que será mucho más deseable, mucho más vida humana, que el simple hecho de permanecer en este mismo absurdo que simplemente permanece igual a sí mismo de manera infinita. En los relatos de Kafka, no importa que hablemos de el oficial en la colonia penitenciaria o del oficial de policía en Déjalo, que se niega a darle una orientación al turista extraviado, o que hablemos de K en El Proceso, siempre tendremos esta idea recurrente de un poder en el que confiábamos, como el policía que se niega a darnos instrucciones, y que se descubre que ya no está ahí. Posiblemente nunca lo estuvo, pero habíamos construido las expectativas de la vida suponiendo que ahí estaría. Y entonces un buen día descubrimos que ya no es así, y que entonces todos estos grandes poderes que habían permitido construir nuestra vida con ciertas expectativas, el mundo con cierta orientación, desaparecen. Es esto lo que acaba dándole su configuración absurda a la vida. Es algo que sucede incluso con la misma muerte. La muerte, que era entendida como el máximo acto de redención de lo absurdo de la vida humana, termina también por ser algo que ya no nos puede decir nada. El mismo Kafka nos los dice. El muerto aparente es alguien que aparentaría haberse ido, pero en realidad no sabe más de la muerte que ninguno de los otros, porque de la muerte no se puede saber nada. El que haya experimentado lo decisivo en lo que tiene que ver con la muerte, nos dice Kafka, no volvería jamás. Y entonces por eso en vida
La muerte es algo que nos está tan alejado como Dios, o como la autoridad del policía, o como el oficial de la, más bien o como el viejo comandante de la colonia penitenciaria. Y entonces, frente a este absurdo, ya no podemos confiar en ninguna salvación definitiva. Esta salvación está más allá de nuestro alcance, no importa más que hagamos. Entonces, la única muerte que verdaderamente puede tener algún sentido para nosotros es la muerte aparente. En Kafka, lo único que al final le da sentido a la vida, al menos un sentido pasajero, es justamente el hecho de haber sido capaces de desenmascarar su absurdo, de desenmascarar sus engaños que maquillaban el sinsentido que hay en la vida misma. Y una vez que esta vida se nos muestra constantemente, cada vez de manera más evidente, como algo absurdo, aceptar el desafío de tener que instalarse en ese mundo, encontrar las formas de seguir en él y seguirlo desenmascarando cada vez más. Se trataría del descubrimiento de una vida sin ilusiones, una vida que, al ser despojada cada vez más de sus ilusiones, cada vez que la volteamos a ver, la podemos ver con ojos nuevos, pero unos ojos nuevos que no encuentran promesas nuevas, sino que cada vez encuentran más esta vida desnuda, como la del oficial que encuentra esta muerte desnuda, pero él solo encontró la muerte. Nosotros podemos encontrar la vida. El muerto aparente es relevante en la medida en la que puede volver a la vida ordinaria. Si tuviéramos la posibilidad de escoger estar en el ataúd sabiendo que no vamos a poder volver nunca, solo permaneciendo ahí, no muertos ni vivos, entonces esa sería una cosa que nadie escogería. Nos dice Kafka, Moisés o el muerto aparente, ambos deciden regresar, porque en realidad el acto de regresar a la vida para verla con nuevos ojos es lo que le da todo el sentido a esta misma vida, lo que le da todo el sentido a la vida como algo que solo se descubre una vez que nos alejamos de ella. El muerto aparente sería posiblemente el más vivo de todos, pues el que está muerto queda aniquilado, perdido para siempre, no sabemos más de él. Y el vivo permanece en este estado de continuamente ser lo mismo, en este estado de monotonía del cual no saldrá jamás, en un estado de un constante ser siempre lo mismo. Tendríamos que preguntarnos si la muerte aparente no es la forma de vida más genuina que se puede conocer en vida.